Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Código Bíblico, por este servidor de Jesucristo, el pastor Ramón Luis Sánchez Hernández. Hoy tendremos un exquisito estudio basado sobre Jesús es Dios, análisis bíblico con los versículos que lo confirman. Jesús es Dios. Dios y Jesús son uno mismo, según nos dice la Biblia. Dios, el ser supremo, creador de todo, decidió revelarse como una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Son tres funciones, pero una sola esencia y un único Dios. Cada una de esas tres personas es una manifestación especial de parte de nuestro todopoderoso Dios. Jesús es Dios encarnado. Él es Dios hecho hombre y vino a la tierra con la visión de salvar a la humanidad de sus pecados. Sabemos que Dios es el único que puede salvar y por eso Jesús dijo claramente que Él y el Padre eran uno. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Aleluya. Yo y el Padre uno somos. Amén. Gloria al Señor. Disculpe. Esa conexión es única y especial con Dios Padre. Ser Dios mismo permite que Jesús pueda salvar. El nombre de Jesús significa Salvador, Libertador. El Señor salva. Su nombre, Jesús, habla sobre la tarea que vino a cumplir sobre la faz de la tierra. Siendo completamente hombre, Jesús era también completamente Dios. Durante su vida terrenal, Él escogió someterse al Padre y vivir como un ser humano, pero sin pecar ni dejar de ser Dios. Esto no es fácil de entender, pero lo que Jesús dijo sobre sí mismo, los milagros que realizó y los otros dijeron sobre él, nos pueden ayudar a entender cómo Jesús, aun siendo hombre, era y es Dios. Jesús afirmó ser Dios. Repito, Jesús afirmó ser Dios. Jesús afirmó ser Dios en varias ocasiones. Jesús y Dios es el mismo porque Jesús es Dios. Él sanó, hizo grandes milagros, perdonó pecados y le aseguró la vida eterna a muchos. Lo pudo hacer porque Él es Dios. Jesús se llamó a sí mismo y se presentó ante otros como el Hijo de Dios. En el sentido bíblico, esa frase declara su deidad. La frase Hijo de Dios habla de Dios encarnado en Jesús. Esa es la razón por la cual los judíos reaccionaban enojados cuando Jesús declaraba ser el Hijo de Dios. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Eso se encuentra en el libro de Juan 19:7. Para ellos, Jesús merecía la muerte porque se había igualado a Dios. O sea, había declarado ser Dios. Jesús también afirmó ser el yo soy, usando el mismo nombre divino que Dios reveló a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Lo puede buscar por referencia. Entonces Jesús le dijo, cuando vayan levantando, aleluya, gloria al Hijo del Hombre, entonces entenderá que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó. El libro de Juan 8, versículo 28. Jesús fue el cumplimiento de las promesas en el Antiguo Testamento y así lo afirmó. Él era el Mesías prometido. Y les dijo, estas cosas son la palabra que les he hablado, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas esas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Eso se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Jesús enfatizó su misión como Salvador, ya que solo por medio de Él podemos ser salvos. Su deseo de salvar al mundo no fue expresado solamente por medio de sus palabras. Sus acciones mostraban el interés genuino que había en su corazón para salvar a todos y acercarlos al Dios Todopoderoso. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Eso se encuentra en el libro de Juan 12, versículo 47.
Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. También nos dice en el libro de Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Lo reconocieron otros como Dios? Es una pregunta. ¿Cómo perciben los demás a Jesús que decían de él? Jesús inspiró reacciones muy variadas. Unos los consideraban maestro, otros como profeta y apreciaban sus enseñanzas. Otros lo reconocieron como Dios y le siguieron. Sin embargo, muchos otros le rechazaron de forma contundente y hablaron mal de él. Veamos algunas de las expresiones de personas que hablaron sobre nuestro Señor Jesús. Número 1, Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios. Justo al inicio del ministerio de Jesús, Juan el Bautista lo vio de lejos y lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se encuentra, amado, ese capítulo, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Esa frase es una referencia directa al propósito de Jesús sobre la faz de la tierra. Él vino para ser el verdadero y definitivo Cordero Pascual del cual habla el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 6. Es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz que nuestros pecados son borrados completamente y totalmente, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la mujer samaritana lo llamó el Cristo. Gloria al Señor. En la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana al lado de un pozo, ella lo reconoció como profeta y como el Cristo. Jesús no solo conocía su pasado, sino que también infundió una esperanza nueva en lo más profundo del corazón de, aleluya, no solamente de la mujer, sino de todos. Es más, le dijo a la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Así le contestó. Eso se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 19. Esta mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y fueron hacia él. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 28 al versículo 30. Número 3. Bartimeo clamó a él llamándole Hijo de David. Es interesante ver que hubo ocasiones en las que la persona menos esperada mostró tener una percepción espiritual clara sobre Jesús. Eso sucedió con él, el ciego Bartimeo. Él deseaba ser sano y cuando oyó que Jesús pasaba por el camino en la cual él estaba, declaró que Jesús era el Hijo de David, el Mesías. El resultado se daba a entender y su sanidad física y espiritual. Entonces llegaron a Jericó y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aleluya. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso se encuentra en referencia en el libro de Marcos 10, 46 a 48. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía, aleluya, Jesús en el camino. En el libro de Marcos 10, 52. Número 4. Pedro lo identificó como el Cristo. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino le preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él le preguntó, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Eso dijo Jesús. Respondió Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de él. Eso se encuentra en el libro del Evangelio Marcos,
Aleluya, capítulo 8, versículo 27 al 30. Mientras caminaban, Jesús le preguntó a sus discípulos qué decía la gente sobre él. No hubo una respuesta. Algunos en el pueblo decían que él era Juan el Bautista, otros el profeta Elías y otros algunos de los profetas. Sin embargo, cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién ellos decían que era él, Pedro contestó inmediatamente: tú eres el Cristo. Pedro, que lo conocía muy bien y que compartía su vida con él, no tenía dudas sobre quién era Jesús. Él era el Salvador del mundo. Número 5. Tomás lo llamó Señor y Dios. Luego de su resurrección, Jesús se apareció a los discípulos. Tomás no estaba allí, y cuando los demás le contaron lo que había sucedido, él no les creyó. Y a los 8 días Jesús se le volvió a aparecer, y allí estaba Tomás. Jesús, escondiendo las dudas que tenía, le mostró sus heridas de la crucifixión, tal como había pedido Tomás. Y Tomás admitió tanto el señorío como la divinidad de Jesús. 8 días después, sus discípulos estaban dentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y mete en mi costado, aleluya. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Eso está en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 26 al 28. Los milagros de Jesús muestran, aleluya, gloria al Señor, de su poder divino. Fueron muchos los milagros y las señales que Jesús hizo durante sus 3 años de ministerio. No solo esto, sino que también Jesús fue generoso al extender el perdón de pecados a todos los que se le acercaron al arrepentimiento y confesaron su necesidad de él. ¿Cómo podía realizar todos estos milagros y hasta perdonar pecados? Podía hacerlo porque él era Dios, se movía con todo el poder y la autoridad de Dios y no había nada imposible para él. Perdonar pecados le trajo problemas y a Jesús frente a los escribas y a los fariseos. En una ocasión trajeron un paralítico ante Jesús para que lo sanara. Y Jesús, antes de sanarlo, le dijo: tus pecados te son perdonados. Eso enfureció a los escribas, quienes lo acusaron de blasfemia. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban allí sentados y razonaban en sus corazones: ¿por qué habla así, de esta manera, y blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo, Dios? De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu que razonaban así dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué razonan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban, diciendo de esta manera: jamás hemos visto una cosa semejante. Eso se encuentra en Marcos 2, 5, 12. Los milagros de Jesús realizó durante su ministerio, como sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios y resucitar a los muertos, fueron evidencia clara de su divinidad. Perdonar pecados es algo que solo Dios tiene el poder de hacer. Y el ministerio de Jesús se caracterizó, aleluya, también por eso. El perdonar los pecados, en él las personas encontraban una nueva oportunidad, aleluya, del perdón y también de salvación. El ministerio de Jesús fue uno de gran poder. Fueron muchos los milagros que él realizó. Sanó enfermos de diversas dolencias, liberó endemoniados y hasta resucitó muertos. El poder de Dios estaba sobre él. 2 ejemplos impactantes de resurrección hechas por Jesús, aleluya, son la resurrección de la hija de Jairo en Lucas 8, 49, 55,
y la resurrección de Lázaro, algo en el libro de Juan 11, 38, 44. Estos versículos son de referencia, amado. Su resurrección, la prueba definitiva. Podemos decir que la prueba más clara y definitiva de la divinidad de Jesús es la resurrección después de su crucifixión y su muerte. Con su resurrección, Jesús demostró que tenía poder sobre la muerte y que su mensaje, todo lo que había predicado, era verdadero. Fueron muchos los que vieron al Cristo resucitado. La realidad de la resurrección de Jesús infundió nuevas esperanzas y valentía en sus discípulos. ¿Quiénes vieron al Cristo resucitado? Algunas de las muchas personas que vieron al Jesús resucitado fueron María Magdalena y otra María, lo enseño que se encuentra en Mateo 28 del 1 al 10. Dos discípulos que iban también caminando a Emaús, en Lucas 24, 13, aleluya, al 32. También Pedro, aleluya, el Señor, en Lucas 24, 34. Los 11 discípulos también se encuentran en Mateo 28, 16, 20. Aleluya, gloria al Señor. Más que de 50 personas, 500 personas se encuentran en 1 Corintios 15, 6. Pablo, aleluya, gloria al Señor, en 1 Corintios 15, 8, 9. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, para él, aleluya, el pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Eso está en Romanos 6, 9, 10. La resurrección de Jesús probó que Él era Dios. La resurrección no necesitó la intervención de nadie. Jesús, siendo Dios, tenía todo el poder para resucitar y así lo hizo. Él resucitó. La muerte no tiene más poder, aleluya, gloria al Señor, que Dios. Hemos concluido el estudio bíblico. Para seguir los videos de este canal, aleluya, para que usted le pueda dar a la campanita, compartirlo con los hermanos, porque así podemos llegar a las vidas que necesitan, gloria al Señor, aleluya, de parte del Señor, los estudios bíblicos. Así que si usted desea, también puede suscribirse a la página Código Bíblico. Así que, amado hermano, hasta la próxima. Dios te bendiga, familia on fire.